Saludo con beneplácito a todos los integrantes del postdoctorado en investigación educativa UPEL El Mácaro. A través del seminario 4 dirigido por el doctor Zanoja Durán, nos hemos embarcado en un proceso reflexivo acerca de lo que significa la fenomenología y la hermenéutica como métodos de producción en la ciencia educativa. Ello dirigido desde la línea investigación educativa de colonialidad planetaria y formación. Asistimos con gran preocupación a los fundamentos que Michel Montaigne nos ha propuesto para la elaboración de lo que significa el ensayo, actividad que nos ha permitido entender la investigación de una posibilidad más humana, plural y fractálica, que rescata la esencia del sujeto que investiga y sus sensibilidades en los procesos de análisis, interpretación, argumentación y apuestas educativas innovadoras. Procesos indagatorios que atienden las realidades auténticas de las personas, las comunidades y los sitios productivos. Por eso, la sensibilidad que se expone en esta producción tamiza los espacios de los estratos de la educación en todos los niveles y modalidades, haciendo convocatoria de procesos reflexivos críticos que enaltezcan la ciencia, su producción y posibilidades. Esto elaborado por el doctor José Gregorio Lemus y quien tratará de embarcarse en un rumbo un poco desconocido acerca de lo que podemos nosotros entendernos dentro del proceso fenomenológico. Idea que iremos profundizando y tratando de incentivar en cada uno de los colegas que nos escuchan y nos leen. Nuestro pensar estuvo sujeto a lo que Michel Montaigne ha referido sobre el ensayo, actividad lingüística literaria donde la crítica, argumentación, contraargumentación y poesía nos ofrece como posibilidad de acercarnos a la fenomenología y a la hermenéutica, métodos que han sido mutilados por la colonialidad global bajo una posición de distancia y supresión de la sensibilidad humana, puesto que en originalidad la hermenéutica y la fenomenología no son métodos. Al metodizarse en la modernidad y posmodernidad, se hacen reduccionistas y coloniales de su esencia. Desde allí, el lector sentirá, quizás porque es nuestra intención, la invitación de reflexionar conjuntamente con el autor sobre cómo debemos nosotros entendernos en una posición de distancia y supresión de la sensibilidad humana, puesto que en la originalidad de la hermenéutica y la fenomenología no son métodos, sino que podremos ir reflexionando conjuntamente con el autor sobre cómo estos métodos deben ser rescatados para su utilidad en los procesos que se desarrollan en la investigación educativa en niveles y modalidades. La fenomenología la hemos encontrado documentalmente como derivado de los procesos filosóficos que trata de interpretar, comprender y significar las formas de vida que se llevan a cabo. Esto bajo su mirada física, dinámica de vida y emociones que se despliegan entre los seres humanos. Esta sección de la filosofía postula que su intención es indagar, comprender desde fuera y significar las formas de vida que se llevan a cabo. Esto bajo su mirada física, dinámica de vida y emociones que se despliegan entre los seres humanos.
Esta sección comprende desde afuera y propone una descripción clara de los fenómenos, objetos, hechos o acontecimientos, tal y como es percibida por los sujetos, a los cuales se le consultan o aplican diversos métodos de investigación para saber sobre sus percepciones sin tomar en cuenta sus prejuicios o subjetividades. La fenomenología se compone del griego phainomon, que es fenómeno, y de logos, que se traduce como estudio o ciencia. Es por esta razón que es considerada en los procesos investigativos dentro del estudio del fenómeno, que se muestra ante el colectivo. Sin embargo, en la obra Ser y Tiempo de Martin Heidegger, se identifica que el fenómeno, con su origen etimológico, debemos comprenderlo como aquello que se muestra en sí mismo, pero que debe ser buscado. Esta rama filosófica, considerada método positivista, propone a los investigadores ir a entender las cosas mismas. Esto es, quien investiga no contamina los resultados de la investigación con prejuicios ni de quien investiga, ni de quienes participan en el proceso. Esto nos lo deja claro este método, para evitar confusiones subjetivistas que malinterpreten la acción investigativa más cercanas a los acontecimientos humanos, situación que rescatan sus autores fundadores. Destaca en la literatura asumida que una de las primeras personas en acuñar el término fenomenología es el matemático, filósofo Jonathan Hinn Lambert, cuya utilidad de este método llega a explicar la distinción entre ilusión, verdad y error. No obstante, encontrar trazos de la génesis de la fenomenología en nuestra era es gracias a la obra del gran filósofo Georg Friedrich Hegel, en su obra Una fenomenología del espíritu. Es referencia de esta temática, pero considerar esta obra o este estudio fenomenológico, no podemos de olvidar y destacar a Edmundo Husserl, fundador del movimiento de la fenomenología trascendental, desde la cual se inscribe o afirma que se da inicio a un complejo pensamiento de una ciencia de los fenómenos puros. Inscribe e incorpora el estudio de lo humano en los procesos de investigación. La fenomenología investiga los hechos sociales tal y como se dan desde dentro, tal cual como se dan en su origen natural. Representa un proceso metódico cualitativo profundo. Busca descubrir las estructuras esenciales de la conciencia, no describir un fenómeno particular, sino encontrar en él una esencia válida, universal y útil científicamente. Se propone como método para aproximarse o acercarse a la verdad. Actitud, encontrarse con el objeto de estudio, más la conciencia, una forma particular de la conciencia del espíritu humano, enfrentar a lo cognoscible. La investigación de este orden posibilita a los investigadores a desarrollar la observación, descripción y con la mayor claridad posible un orden en correspondencia con ideales o postulados de consistencia y análisis secuencial. Miguel Martínez Miguelés, en su obra Ciencia y Arte en Metodología Cualitativa, nos indica que este proceso fenomenológico puede obedecer a una serie de etapas a las cuales debemos regirnos para poder estructurar de forma consolidada el estudio. Un estudio que versa acerca de los diferentes fenómenos que ocurren en el mundo y la vida misma. Vida que no es estática, sino dinámica. Por lo tanto, el fenómeno es atraído en su condición natural, pura, a raíz del proceso de percepción humana.
cualquiera que sea su posibilidad, debe de ser intangible, de tal manera de que no ocurra el daño subjetivo de los seres humanos que lo investigan o que lo analizan. La hermenéutica, por su parte, nos viene entonces a dar una posibilidad de consagrar el arte de interpretar o poder explicar esos fenómenos. Por esa razón, sigue siendo el arte de interpretación. Etimológicamente, podemos indicar a la hermenéutica como el arte de Hermes en su sentido primigenio, técnica del que interpreta, intermedia, comunica y da a conocer. Su concepción hoy se presenta en las investigaciones como el Wurzel, la comprensión profunda de textos escritos importantes, asimismo como la posibilidad de comprender los hechos y fenómenos. El pensamiento es su principal fuente de funcionamiento y trata de interpretar lo real, complejo y profundo de un fenómeno o acontecimiento, con uso de la intuición, producto del conocimiento o incluso producto de la relación que se establece entre un autor con un texto determinado, con utilidad de reflexión. Pero no se trata simplemente de comprender el sentido de un texto, sino sobre todo de captar cómo se ha producido ese texto, cuál es la génesis de su creación. Si nos vamos a la génesis que hemos indicado, la hermenéutica inicia su génesis en la profunda reflexión bíblica. De allí que tengamos que referir a la palabra sagrada escrita en las Escrituras, justamente lo que indica en Timoteo 3:16, 17, pues toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Recuerde, estimado amigo educador, que la palabra, el pensamiento y la obra es inspirada por Dios y usted debe de dirigirse esa inspiración no de cualquier tipo de texto, sino de las palabras sagradas consagradas en las sagradas escrituras. El texto es el potencial objeto hermenéutico por excelencia, es el potencial que ofrece a la disciplina para comprender la reflexión y la crítica de las realidades, desconstruyendo objetos discursivos sobre la cuestión social, en la medida que instala y reinventa sus lógicas y propuestas contemporáneas. La hermenéutica bíblica entonces hace hincapié en cómo Hermes, a través de sus procesos de análisis y discusión y, y posibilidad de divulgación, hace hincapié en los significados encubiertos en la palabra sagrada. Se encarga entonces de buscar los significados y las aplicaciones, desde luego, de significado. El objeto de la hermenéutica, por supuesto, entonces, es el potencial que ofrece desde la disciplina para comprender y criticar la realidad, desconstruyéndola en discursos sobre la cuestión social, educativa, que nosotros vivimos en nuestras realidades y que nos instala y reinventa lógicas y propuestas contemporáneas. La hermenéutica, en la mayoría de los casos, también la vemos anidada a través de un proceso metodológico que nos lleva a su comprensión más profunda, más íntegra, y justamente los autores de la hermenéutica
han propuesto el círculo hermenéutico como idea de ubicar a los investigadores para poder integrarse y realizar los análisis correspondientes de pensamiento de una manera más objetiva, que permite entonces su cientificidad al proceso de abordar los fenómenos que está analizando o el texto que está analizando. Entonces con ellos podemos valorar neutralmente la realidad, asistir a un saber objetivo, ser imparciales. El conocimiento de la realidad es mediado por las creencias, expectativas y predisposiciones de la cultura, tradiciones que delimitan y coartan al investigador, y el ser humano aquí es fáctico, limitado por el lenguaje, la cultura y la realidad. Entonces el círculo hermenéutico parte entonces de cualquier punto específico, pero lo primero es de la comprensión. Nosotros nos anidamos allí, vamos entonces a los procesos intersubjetivos de la interpretación, aplicación y comprensión de lo que hemos o estamos analizando. La realidad entonces aquí no es más que un conjunto heredado de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, monumentos e instituciones heredados que fundamentan nuestro conocimiento de lo que es el mundo y el hombre mismo. El mundo es lo que en él acontece, incluido ese ser humano, el Dasein. No puede ser pensado entonces como unas cosas que se encuentran frente a nosotros, sino como nuestra propia ubicación, el lugar donde habitamos y de donde nosotros podemos hacer hincapié para los procesos de ser en el mundo, estar inmersos en ese mundo y desde el cual se da cuenta las interpretaciones posibles de un conocimiento totalitario, objetivo y sistemático. Podemos entonces nosotros valorar neutralmente la realidad, aun siendo históricos. No existe un saber objetivo, transparente ni desinteresado sobre el mundo. El ser humano no es un espectador imparcial. Cualquier conocimiento de la realidad es mediado por las creencias, expectativas, predisposiciones y cultura. Entonces ese ser humano es limitado por el lenguaje, la cultura y la realidad. La tradicionalidad y la parcialidad siempre existirá, pues el ser humano no es ahistórico, ya lo hemos indicado. Entonces vemos acá también que los principales representantes de la hermenéutica son los compañeros filósofos Dittler, Schleiermacher, Gadamer y Heidegger. De Dittler podemos valorar la reconstrucción del sentido en condiciones del texto. En Schleiermacher, la teoría general de la interpretación de la comprensión y la reconstrucción de los textos interpretados por los autores. Gadamer nos ofrece la comprensión de la estructura fundamental del ser humano de una manera objetiva e histórica. Él nos hace a nosotros hincapié en la utilización del círculo hermenéutico como posibilidad de análisis. Igual Heidegger nos dice entonces que la hermenéutica es una rama filosófica que debe de ubicar al ser humano, al Dasein, y ubicar entonces métodos de condición de posibilidad de conocimiento e interpretación, asimismo en el entorno. De allí entonces que nosotros podamos determinar que la fenomenología consiste en ir a las cosas mismas, pero la hermenéutica consiste en comprender las acciones humanas y la realidad histórica. La fenomenología pretende conocer que los que son las cosas en su estado puro y siempre estar presente en la conciencia. Sin embargo, la hermenéutica pretende captar el sentido de cada acontecimiento interpretando su singularidad. En la fenomenología intentamos entonces situarnos entre el idealismo, la conciencia
que capta las cosas y el realismo, los objetivos que se manifiestan a la conciencia. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la hermenéutica, esta intenta situarse del lado de las interpretaciones, ya que no hay hechos puros. La fenomenología nos dice, se propone una reducción fenomenológica que despoja los prejuicios para alcanzar lo universal, lo objetivo y esencial de todo fenómeno que finalmente se capta o queda fundamentado en el texto fenomenológico. Sin embargo, la hermenéutica propone la fenomenología que es imposible de despojarse de los prejuicios. Hemos llegado hasta acá invitando al lector o al oyente a entender que la fenomenología y la hermenéutica llegan en algún momento a estar distanciadas o quererse distanciar, pero también se unen y se engranan en un proceso que hoy en la posmodernidad las vemos juntas, utilizadas como un método de la fenomenología hermenéutica. Ciertamente nosotros podemos entendernos que los fenómenos y su interpretación no pueden estar aislados del mismo sujeto. La fenomenología hermenéutica propone entonces las miradas complejas de quienes lo observan, lo viven, lo padecen y lo encarnan. La fenomenología hermenéutica entonces se vuelve el acto de volverse sobre sí, sobre el cual un sujeto vuelve a captar en la claridad intelectual y la responsabilidad moral el principio unificador de las operaciones en las que se dispersa y se olvida como sujeto. El estudio con creciente utilidad en los procesos de escolaridad son este tipo de análisis que hace énfasis en las propuestas de pre y posgrado. Por eso es que nosotros podemos ver múltiples miradas hoy arraigadas de la fenomenología hermenéutica en los estudios de titulación para pregrado o licenciatura y muchísimos estudios con más profundidad, con más abundancia en los estudios de doctorado, maestría y especialización, de donde se estudian, resaltan y se profundizan las realidades escolares y las realidades de vida que tienen esas personas que se escolarizan. Se presenta así como alternativa para dar significado con real singularidad al porqué de los fenómenos que se suscitan en la vida educativa. Dos representantes importantes de la fenomenología hermenéutica son Paul Ricoeur y Hans van Maner. Bajo la óptica de estos autores, la fenomenología hermenéutica se expone como método descriptivo de los fenómenos escolares, pero desde la incidencia de las personas o sujetos investigados. Se posiciona en consecuencia las experiencias, lo vivido y lo que ha experimentado con el fenómeno, esas experiencias acontecidas. Es por esta razón que al emplear esta manera de investigar, quien investiga entra en una etapa de reflexión donde se utiliza con cautela, objetividad y sensibilidad, entablar una mirada amplia y compleja de lo que se estudia, entendiendo su variedad y movimiento ontoepistemológico. Reiteramos al lector que el método fenomenológico hermenéutico nace de estas dos personas. Y, por supuesto, no podemos olvidar que su génesis es de la idea de Husserl, quien asintió a la fenomenología trascendental sin presupuestos previos, y de Heidegger, quien introdujo la hermenéutica, el arte de interpretarse. Esto nos lo recuerda Hans van Maner, que no podemos tampoco olvidar a estos autores, quienes nos dan una posibilidad
de entendernos desde su propio nacimiento, y que nos dan la posibilidad de ubicarnos dentro de un proceso reflexivo amplio, y que la fenomenología hermenéutica podría ser entonces una valiosa posibilidad para tamizar nuestras experiencias educativas y asistir a los fenómenos que no necesitan ser encuadrados en datos cuantitativos, sino que resaltan los movimientos humanos y sus experiencias suscitadas, como el rendimiento escolar, la gerencia educativa, la comunicación afable, el comportamiento organizacional, las relaciones interpersonales de los estudiantes y docentes, padres y comunidad escolar, y el funcionamiento total del movimiento obrero, entre otros movimientos que se dan en la vida educativa. De esta manera se puede ahondar entonces profundamente en las prácticas educativas y de los sujetos en condiciones vulnerables o no. Esto con significados realmente significantes desde situaciones en realidades y contextos específicos. Por lo que hemos venido refiriendo, hay que presentar al oyente que este tipo de estudio, como dice Van Manen, Husserl y Heidegger, observan una transición desde enfoques descriptivos centrados en la reducción edética y la suspensión de juicios hacia la interpretación, que incorporan el mundo de vida y el ser humano en el mundo de vida como ejes analíticos. Hay ahora una tendencia en esta investigación, en los estudios cualitativos, de despertar ante la complejidad que vivimos y que hay que atenderla. ¿Será entonces que los docentes estarán haciendo esto? ¿Será que nosotros hemos logrado poder practicar desde nuestros proyectos escolares, desde nuestras investigaciones, desde nuestras prácticas educativas, formas de despejarnos de la neutralidad y evasión de esta realidad que vivimos con un pensamiento crítico profundo? Aunque se hemos hecho la posibilidad de involucrarnos en ese pensar y poder involucrar a nuestros estudiantes a crecer con ese pensar profundo. Ojalá, estimados amigos y amigas, que sus respuestas sean sí. Ojalá, aunque sea en esta lectura. Nosotros abogamos por una práctica que rescate esa sensibilidad y pasión por la humanidad del ser humano, y que permita que nuestros centros de formación, la investigación, ayude al crecimiento de las personas que allí están involucradas. Estamos hablando de todos y todas. Es necesario entonces recordar a Ricord cuando nos ha señalado que la hermenéutica fenomenológica o la fenomenología hermenéutica es tan integrada, y esta a su misma forma es integradora. Por lo tanto, tal vez por ello estamos seguros, no sé si el oyente la compartirá con nosotros, que la fenomenología hermenéutica se ha convertido en un método ontointerpretativo desde donde se puede argumentar los estudios de complejidades complejas. Por eso, lo que vive el estudiante, lo que vive el docente, lo que pasa en los centros de formación, la vida misma que transita y se tamiza dentro de cada una de las personas y de los acontecimientos o fenómenos que se producen dentro de la escolaridad, son parte de este tipo de estudio, que nos invita, que nos llama a atender la vida humana, la sensibilidad que hemos perdido en esa vida humana, inclusive en poderla llevarla a texto escrito, para poderla dejar escrita en la historia, y que la historia que nuestros estudiantes, nuestros colegas y nuestra comunidad en general
se permite entenderla o percibirla en el presente y en el futuro, que permite entonces quedar las huellas grabadas por cada uno de nosotros de lo que acontece o lo que ha acontecido a través de nuestras miradas, de nuestras prácticas, de nuestras labores. Van Manen también hace referencia que con este método podemos diseñar también una descripción inspiradora y recordatoria de esas acciones, conductas, intenciones y experiencias de los individuos tal como la conocemos en ese mundo en donde ellos viven y nosotros vivimos. Recuperarnos como partes también del mundo, de ese que estamos, vivimos, construimos y formamos, porque somos parte de una historia en donde se nos excluyó incluso desde las investigaciones. Y hasta ahora estos filósofos pensadores nos invitan a retomar esa historia, a retomarnos a nosotros mismos y desde esa perspectiva no ser banales con nuestra historia y con lo que nos pertenece, sino que ser parte de las complejidades sensibles de las cuales formamos. Por eso la fenomenología hermenéutica es una posibilidad, es una ventana abierta, son puertas abiertas al mundo de la interpretación de la mente y de la conciencia humana, que nos dice que estamos ante la presencia de un método que nos permite escuchar al otro, cómo se convierte en un acto ético de donde lo podemos acompañar, comprender y poder formar parte de su interpretación. Procesos de pensamientos que nos llevan a entender que lo que acontece y sucede puede tener respuestas concretas por parte de ellos y nosotros. La fenomenología hermenéutica, por supuesto, nos lleva a procesos muy profundos desde nuestro pensar y nos ayuda entonces a elevar ese pensar. La investigación educativa entonces debe permitirse incorporar la recuperación del sentir educativo, su sentido ético, complejo y ontológico y antropológico. Nos invita y nos reitera a asumir a nosotros los educadores e investigadores en nuestro papel de inspiradores de alma, mente y posiciones investigativas en los centros de formación. Es una tarea en agenda que debe empezar por nuestras lecturas, formaciones e inspiraciones. La fenomenología hermenéutica se presenta como posibilidad de estudiar la complejidad humana, esa que vivimos, sentimos, padecimos y se moviliza en la vida misma, a través de procesos sensibles donde recuperemos lo humano que se había neutralizado por las corrientes del pensamiento occidental. Recuperarnos es una palabra clave que la fenomenología hermenéutica nos deja hoy como agenda de compromiso para todos y todas los educadores. Estimado amigo educador, le abrazo y le saludo desde la distancia. Les dejo las referencias que he utilizado en esta producción académica, de tal manera que usted pueda profundizar y ahondar sobre algo que el pensamiento le ha indicado que debe de elevar su conocimiento. Por eso las dejo de regalo, de tal manera de que su pensar, cuando tengamos la posibilidad de reencontrarnos nuevamente, podamos entendernos entre las palabras y las cosas y los fenómenos. Muy buenas tardes.